empezar. Mi grupo está conformado por Samuel Andrés Silva y pues mi persona, Andita Caneva. ¿Qué es el SAR? El SAR es el Sistema Administrativo de Riesgo de Crédito que puede implementar en las organizaciones solidarias vigiladas, con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito al cual se encuentra expuesta en el desarrollo de su proceso de crédito. ¿Para qué sirve el SAR? El SAR está orientado al fortalecimiento de gestión de riesgo de crédito, generando así una cultura y práctica de alto nivel técnico para la administración del sí mismo. De esta obligación viene la conocida evaluación crediticia, un procedimiento al que somete el banco cada solicitud de crédito para verificar si el cliente es solvente o no, o si es capaz de pagar el dinero que pide. De esta manera, el SAR sirve para monitorear toda la actividad crediticia de una entidad financiera y determinar si sus activos permanecen o se han visto afectados por un incumplimiento de pagos de sus deudores. El riesgo financiero. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de inversión debido a sus cambios producidos en el sector en el que se opera, la imposibilidad de evaluación del capital por una de las partes y la inestabilidad de mercados financieros. El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia de un incumplimiento de obligaciones contractuales que incumbe a las contrapartes en las que se relaciona. Soluciones que podemos dar para este riesgo de crédito es adoptar metodologías, herramientas y sistemas que consideren necesarios para medir y controlar la administración de riesgo. Siempre va a haber un riesgo a la hora de a la hora de que un cliente venga a pedirte un crédito, porque puede ser, digamos que el cliente te va a pedir un crédito para abrir un negocio y el negocio se puede quedar en bancarrota. Entonces ese riesgo existe. Entonces las soluciones que podemos ver es evaluar y siempre estar controlando los ingresos del cliente y dar un seguimiento periódico mediante los comités locales y regionales. La otra diapositiva. El riesgo de liquidez este riesgo de liquidez hace referencia a la dificultad de la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo debido a la incapacidad de convertir sus activos en liquidez sin incurrir a pérdidas. Una buena gestión de riesgo de liquidez en las empresas implica un mantenimiento suficiente efectivo en caja, así como la posibilidad de acceder a créditos financieros o tener la capacidad de liquidar sus activos por cierta inmediatez. Soluciones que podemos dar para este riesgo de liquidez, como ya dije antes, realizar una correcta gestión de riesgo de crédito, medir el riesgo de liquidez mediante medir siempre el riesgo y controlar un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de requerimiento de liquidez. La otra diapositiva. El riesgo operativo es muy similar al riesgo de liquidez, solo que las soluciones que podemos para este riesgo es la gestión de riesgo operacionales y tecnológicos, tener un seguimiento muy periódico, gestión de seguridad de información, continuidad del negocio, gestión de proveedores, estar muy pendiente y automatización de los procesos bancarios. La otra diapositiva. Pasos para un análisis de crédito. La
primera es solicitud de crédito. Existen tres. Una de ellas es solicitud de crédito, la validación de centrales de riesgo, y la tercera es referencia zonal, la referenciación zonal. También está la vista de negocios la vista al negocio, una solicitud de documento y validación del carácter. La solicitud de crédito, un documento inicial para iniciar el trámite ante la entidad financiera, donde se depositen los datos iniciales y autorizaciones para ser consulado ante estos calificadores. En caso que usted va a solicitar un crédito a una microfinanciera, pues lo primero que debería de llevar es su documento, una fotocopia de su documento. Eso hace pues para que se pueda acceder a su información y poder tener pues es el documento inicial. La segunda parte, la otra diapositiva. Para el diligenciamiento de la solicitud de crédito es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Tiene negocio que cumpla con el tiempo establecido, que sea una actividad que se atienda según sus políticas de cada entidad, que se encuentre dentro de las zonas de cobertura, que no se encuentre reportado ante las centrales de riesgo, de acuerdo a las políticas de cada entidad. Por eso hablábamos antes del SARS, que es eso, o sea, el SARS te da la posibilidad de investigar la persona que va a adquirir el crédito, a ver si es apto o no apto. La otra diapositiva. Se solicita la cédula de ciudadanía, como acabé de mencionar. Se asesora al cliente respecto a los productos, montos y plazos. Se le da la información sobre la tasa de interés, comisión y documentos que debe tener el día de la visita. Se le diligencia la solicitud ingresando un sistema de datos básicos de la microempresa y domicilio. O sea, esto quiere decir que si tu solicitud es de una empresa para un negocio, se te van a pedir datos, si tiene cámara de comercio, si paga un seguro, también se te va a pedir la dirección del negocio. Se solicita una consulta de central de riesgo, consultar los informes del sistema y firma huella del documento. Centrales de riesgo. ¿Qué es una central de riesgo? Es una central de riesgo, una entidad especializada en almacenamiento de datos acerca de las obligaciones de las personas. Una central de riesgo no solamente se especializa en registrar situaciones de incumplimiento, sino también en mantener la historia de quien paga oportunamente sus obligaciones. Las más utilizadas es Data Crédito y Sinfin. Centrales de riesgo, se puede ver un ejemplo. Aquí pues se ven que cuando están reportados o no reportados, se te ve, o sea, a qué banco le debes, qué cantidad debes pagarle, si pagas mensualmente los datos celulares, un plan celular también te sirve para eso. En la otra diapositiva. Aquí, miren, estado de la obligación, debemos verificar cuál es el estado con que terminó la obligación del cliente. Siempre te va a aparecer el pago, el monto, el mes, la otra diapositiva. Sí, esto ya hablé, el monto y lo que debe. Bueno, entonces así se califica, según pues podemos leer el informe que nos da las centrales de riesgo. Cuando sale A es porque está normal, B es aceptable, C es apreciable, D es significativo y E es incobrable. O sea, si lo van calificando.
Dice que se debe verificar con el cliente de manera afirmativa y tener los saldos vigentes incluidos en los positivos. Aquí, así como está aquí en el círculo, le estamos señalando cómo es que se puede leer unas centrales de riesgo, el informe. La otra diapositiva. Las centrales de riesgo es una buena fuente de información, pero no se puede olvidar indagar sobre las deudas con prestamistas, accionistas, gota a gota o pago a diario. La referencia zonal. Proceso realizado con vecinos, agrupaciones, el sector donde principalmente se requiere validar. Como dije antes, se le va a pedir un requerimiento de que nos dé los datos del negocio y pues donde reside. Entonces, para la propiedad y antigüedad del negocio, nota, es recomendable mínimo realizar la validación de 2 referencias con los vecinos. Preguntar si vive ahí, si en realidad está viviendo ahí, asesorarse que la información que te está brindando el cliente sea verdadera. Luego va a seguir mi compañero Andrés, va a seguir hablando sobre la referencia zonal y la visita del negocio al negocio. Buenas tardes, voy a hablar sobre cómo es la visita al negocio, la presentación. Deben tener una presentación ideal, siempre ser amables ante un cliente, siempre saludar y tener la atención del cliente. Me presento, mucho gusto, soy Andrés Jaimes, vengo por ejemplo de la entidad Banca Mía y soy asesor de créditos. Me presento con la entidad, le pregunto si conoce la entidad, nombre y el tiempo que lleva, red de oficinas a las ubicaciones donde están ubicados, a las que tienen acceso como futuro cliente, mostrar todos los beneficios. Hay un portafolio de servicios que es el microcrédito, cuenta de ahorros, microseguros, CETES y resaltar beneficios de los productos que ofrezco y datos acerca de las cifras, descuentos, etc. Entre estos de la visita al negocio hay una comisión. Es lo que se paga para satisfacer la necesidad del cliente de cualquier intermediaria financiera por los gastos de administración de crédito, como visita al negocio y la casa, papelería, llamadas telefónicas y en general asesoría personalizada en cada crédito. En ese descuento está utilizado por la ley 590 para pequeñas y medianas empresas de 2000 y por la resolución número 1 del 2001 del Consejo Superior de la Microempresa, solo se cobran los créditos iguales o inferiores a 25 salarios mínimo legales vigentes. ¿Qué se valida para estos documentos? Primero, debe tener fotocopia de la cédula. Segundo, referencias familiares y comerciales. Tercero, servicio público. Cuarto, RUT, que es el registro único tributario. Y quinto, facturas de compra y venta del negocio. El perfil del microempresario debe ser que tenga bajos niveles de educación, equipo rudimentario obsoleto, pocos empleados, puede ser de 0 a 9, generalmente familiares no pagados. La familia de negocios están mezclados, son indivisibles, múltiples actividades generadoras de ingreso y carece de garantías comerciales que ofrecer y carece de acceso a fuentes formales de crédito, no tiene historial crediticio, activa participación en fuentes informales de crédito, familias grandes y extensas y habilidades financieras muy básicas. Para el levantamiento de la información debe ser conversión debe ser una conversión y no una entrevista, ser que no cruce información para confirmar que lo ha dicho el cliente y sea congruente. Criterios de validación. Primero, el conocimiento del cliente, habilidad empresarial y estabilidad. Segundo, voluntad de pagos, análisis de conducta y hábitos de la administración de los recursos. Tercero, capacidad de pago, debe ser un balance general y flujo de pago para determinar la capacidad de pago y endeudamiento. En esa validación de carácter cualitativo tenemos que con el conocimiento del cliente, primero si es casado con niños,
Niños asisten a la escuela, residente en la comunidad por más de 5 años, propietario de la casa, negocio en el mismo local por más de 2 años, el solicitante o su cónyuge tienen diversas fuentes de ingresos, el solicitante lleva registro de ventas y compras, el negocio ha estado en operaciones por más de 1 año y el negocio está localizado en un área comercial, ejemplos concretos del crecimiento de su negocio. Segundo, se da la voluntad de pago. Ha recibido créditos en otras fuentes. Los últimos 3 pagos de cualquier préstamo relevante, puede ser préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, etcétera, que fueron hechos a tiempo con no más de 3 días de atraso, según comprueba con los recibos. El asesor ha comprobado con registros que todos los préstamos anteriores han sido pagados en su totalidad. Las cuentas de servicio han sido pagadas a tiempos, como se muestran con recibos comprobantes de pago. El solicitante tiene créditos con proveedores y el solicitante tiene cuentas de ahorro. ¿Qué son los préstamos en esto? Es una operación en la que se da una cantidad de dinero y a cambio la que recibe tiene la obligación de devolverla en un plazo determinado y de pagar las comisiones, los gastos y los intereses pactados. Y la confirmación de referencias deben ser colegas y vecinos y amigos, proveedores, arrendatarios, y entre estos concluye que son propiedad del negocio, hábitos del pago, tiempo en el lugar, vínculo familiar, tiempo en la vivienda, tiempo en relación con el cliente, información adicional que quiere proporcionar. Bueno, eso es todo lo que hicimos referente a nuestra exposición sobre todo lo que es referente a los créditos y a los riesgos que uno debe conocer. Sí, listo, con eso finalizamos. Muchísimas gracias por su atención.